Gracias, Alexandra. Un saludo muy especial a todos y cada una de las personas que se han conectado. Este espacio cada vez se fortalece con la participación de todos y, por supuesto, con nuestros espacios de, de intercambiar ideas. Hoy tengo el gran honor de presentar a Marcelo Chao. Marcelo, buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes a todos, Lucía. Muchas gracias por la invitación y un saludo cordial a toda la audiencia y les agradezco por el interés también de estar aquí. Okay, muchas gracias. Pues yo hago un pequeñísimo resumen de la hoja de vida de Marcelo. Él es Business Process Management, BPM y especialización en transformación digital, con una experiencia profesional amplia en el sector. Hoy por hoy apoya la asesoría de la gestión de proyectos, análisis de negocio, arquitectura empresarial, arquitectura de procesos, análisis, diseño y automatización de estos, así como la aplicación de capacidades digitales en procesos, servicios, productos y activos organizacionales que permiten mejorar la efectividad y la contribución hacia los grupos de valor. Y bueno, pues por supuesto con asesorías a instituciones internacionales en el área de la visión estratégica, el uso seguro y eficiente de las tecnologías de la información. Realmente, digamos, es un súper resumen de lo que es la hoja de vida de Marcelo, pero digamos lo más importante en este momento es cómo él, con todo su conocimiento, en 45 minutos nos va a dar una orientación de lo que hoy estamos entendiendo como transformación digital, Marcelo, que es un tema que hoy está muy de moda, muy exigido también hacia las empresas y hacia las instituciones públicas, y como que también el tema de la pandemia nos orientó en ese momento a la necesidad de entender cómo teníamos que abordar de una mejor manera la transformación digital y bueno, como los retos que tenemos frente a eso. Nuevamente te agradezco muchísimo estar aquí en Asturias, tu casa, y bueno, pues adelante para que optimicemos el tiempo para ti. Muy bien, Lucía, muchas gracias por la presentación. Voy a compartir. Voy a dar un minutito aquí para compartir. Sí se está viendo, ¿cierto? Ustedes me cuentan si... Sí, estamos viendo perfectamente la pantalla. Muy bien. Ok. Bueno, como le decía, Lucía, muchas gracias por la invitación entonces nuevamente, y también muchas gracias a toda la audiencia por el interés de estar aquí y escucharme. Probablemente ustedes ya han visto el título de la presentación de hoy día, y un título sugerente. La verdad, esto tiene como una historia. Alguna vez desarrollando un documento, una consultoría por ahí, un documento que tenía que desarrollar alrededor de una consultoría relacionada con temas de BPM, alguien me dijo, y que tenga ese sabor digital. Y siempre me quedó dando vueltas esa frasecita, el sabor digital, ¿vale? Entonces yo me pregunté y empecé a pensar en el desarrollo de ese ejercicio, bueno, ¿y cómo yo le imprimo ese sabor digital a este trabajo? ¿Vale? Alrededor, como les decía, del tema de BPM. Entonces la idea de esta presentación es mostrarles un punto de vista, desde mi experiencia, desde mi visión, del conocimiento que tengo, en un tema que hoy es muy significativo y muy relevante, que ya prácticamente en el marco, quizás en el ámbito público, incluso así como en el privado, pero principalmente en el público, ya prácticamente es una exigencia. Así como los ejercicios relacionados con BPM y con arquitectura empresarial ya viene a ser una exigencia. Entonces, este sabor digital y este viaje transformacional en la práctica, es decir, cómo es que
finalmente aterrizamos estos conceptos y estas definiciones alrededor de transformación digital, dándole ese sabor digital a todas estas capacidades que vamos a ir desarrollando, digamos, en las instituciones, en las funciones, de la manera cómo las instituciones agregan valor, cómo en esas capacidades de agregación de valor vamos dándole ese sabor digital, cómo vamos incorporando esas capacidades digitales alrededor, digamos, de lo que esto significa. Entonces, perdón, es muy cortito, muy cortito. Yo básicamente soy, tal como dice ese texto, un entusiasta de la vida, del conocimiento, del sentido común y del humano. Soy consultor BPM, a veces soy ingeniero, a veces me pongo la capa de ingeniero, soy consultor BPM, toco muchos temas relacionados en el mundo de lo que es BPM, Business Process Management. Debo tocar temas que guardan relación con esto, con transformación digital, con arquitectura empresarial, con planificación estratégica y otros temas también que, con evidentemente tecnología, digamos, alrededor de lo que implica, ¿cierto?, poder adoptar y desarrollar BPM como una disciplina de gestión en una entidad. Entonces, me gustaría contarles un poquito mi perspectiva, mi visión de cómo finalmente esto impacta, digamos, en el mundo de lo que es la transformación digital. Yo, soy chileno, llevo ya un tiempo importante acá en Colombia, 7 años. La historia es que vine por 2 semanas a apoyar un proyecto y llevo 7 años. Gran parte, obviamente, de mi experiencia es en Chile. También fui funcionario público en la Fiscalía Nacional del Ministerio Público de Chile por 8 años. Y de ahí, a partir de ahí, empecé a desarrollar actividades más como consultor independiente. Por ahí por el 2015 ya me vine a Colombia y también he tenido la oportunidad de desarrollar algunas cosas en otros países, acá en la región, digamos, de Latinoamérica y Centroamérica, que me han permitido, digamos, poder crecer profesionalmente. Ok. Definiciones alrededor de transformación digital podemos encontrar muchas. Si nos vamos a Google, o vamos a ver lo que dice la academia, de toda la literatura que existe, hay muchas definiciones. Sin embargo, yo quería plasmar aquí una que me gusta mucho en particular, que fue creada por Territorio Creativo, ustedes la pueden encontrar también si buscan, que habla de que la transformación digital es un proceso, porque lo es, digamos, es un proceso transformacional, y dice que orienta la estrategia, la cultura, los procesos, y en general las capacidades de una organización o de una arquitectura institucional, o capacidades arquitectónicas alrededor de una arquitectura institucional en cualquier organización, ya sea del orden público, del orden privado, una ONG, cualquiera sea el tipo de organización, y que se hace cargo o que permite poder canalizar la disrupción que crea la economía digital. Sabemos, digamos, que yo les llamo los eventos disruptivos que crean esta economía digital. Es decir, alrededor de lo que implica una revolución industrial, como es la cuarta revolución industrial, donde a propósito del fenómeno de este avance tecnológico, de este avance en el contexto digital, evidentemente que crea cambios significativos en los mercados, en las personas, en la sociedad en general. Cambios de comportamiento, cambios de gustos, de preferencias, no solamente al interior de las organizaciones, sino que en general en la sociedad. Y esos cambios, esa forma distinta que se percibe, digamos, este fenómeno social y empresarial y de los mercados, evidentemente que plantea una disrupción, plantea la necesidad de reenfocar muchas veces las organizaciones, sus modelos de negocio y otros elementos, digamos, en el marco de la economía digital, para poder entregar nuevos canales, nuevas formas de hacer las cosas, nuevas prácticas, nuevos servicios, o potenciar los que ya existen, o fortalecerlos, robustecerlos, y sobre todo, y uno de los elementos importantes de esta definición es la capitalización de esa nueva experiencia, orientada no solamente a clientes, quiero ampliar un poquito más, y ahí lo vamos a ver,
para salir un poquito del mundo privado, no solamente de clientes, sino que en general, digamos, ampliar la experiencia de las personas, sean usuarios de un servicio, de un producto, sean clientes de un producto, o sean, digamos, grupos de valor, digamos, alrededor de, de cualquier tipo de organización. Y estos grupos, estas personas, estos clientes, hoy por hoy, digamos, están mucho más empoderados alrededor de todo este fenómeno que sucede alrededor de los mercados y de la sociedad en general. Entonces, esta definición, en ese sentido, como que plasma en este párrafo los principales elementos que dan cuenta, digamos, de qué estamos hablando cuando estamos abordando el tema de la transformación digital. Y es un proceso. La definición que está al lado habla justamente de un cambio organizacional, ¿cierto? A través de un proceso transformacional que es integral y que está muy fuertemente apalancado por tecnología. Tecnología, sobre todo estas tecnologías emergentes, y que involucra, ahí aparecen tres cosas, pero son más, digamos, pero principalmente involucra a las personas, principalmente involucra a la estrategia institucional, sea cual sea, y también a los procesos. Si ustedes ven la imagen, por ejemplo, solamente, esto es muy cortito, la imagen de la oruga, que se transforma entonces en esta mariposa digital, como la que está representada con los bits ahí. Nosotros nos podríamos preguntar, ¿qué pasaría si a la oruga le colocamos alas? Probablemente va a volar. De manera artificial, no muy bien, pero probablemente vuele o probablemente no. Que no es lo mismo que si vuele, pero pasando por todo el proceso de transformación que implicó pasar desde una oruga, ¿cierto? Y toda esa transformación biológica que se produce alrededor de esta maravilla de los seres vivos hacia una mariposa ya que en este caso, digamos, tiene esas alitas ahí representadas de manera digital. Entonces, evidentemente que hay que pasar para un proceso para que vuele bien. No es lo mismo colocarle a la oruga estas alas artificiales. La transformación digital tiene un ciclo. Así como conocemos el ciclo PHBA, ¿cierto? El tradicional, o también podemos hablar del ciclo BPM, en general del ciclo de mejora continua. La transformación digital también tiene un ciclo. Y en ese ciclo, que es el que ustedes ven en la imagen que está ahí, parte por preguntarse por qué quiero transformar, o cuál es el propósito de esa transformación que estoy buscando, o de ese cambio organizacional que estoy buscando. Y quizás ahí surgen otras preguntas como el qué voy a cambiar, pero hacia qué o hacia dónde, ¿cierto? Pero quizás lo más importante y que tiene un poquito que ver con esta presentación de hoy es cómo causar ese cambio o cómo es que lo materializo finalmente el cambio, ¿vale? Entonces, en este ciclo uno parta por hacerse esas preguntas, como las primeras dos preguntas más importantes, ¿por qué quiero transformarme? Entendiendo bien esos insights o esos motivadores de cambio o esos eventos disruptivos, como yo le llamo, digamos, que me permitan entender bien mi ecosistema alrededor de mi organización, a lo que yo le llamo un ecosistema digital, entendiendo bien eso, hacia dónde quiero llegar, en qué me quiero convertir, cuál es mi objetivo final, o esa visión o ese propósito superior alrededor de la transformación, independiente que pueda pasar por distintas transiciones, establecer muy bien de dónde voy a partir, dónde estoy, con qué cuento, con qué puedo capitalizar, digamos, para poder darle más sostenibilidad o poder dar un buen punto de partida alrededor de mi proceso transformacional, establecer muy bien esa línea base, y ahí vuelvo a lo mismo, entendiendo muy bien cuál es mi evento disruptivo, cuál es mi motivador de cambio, a qué le debo apuntar, y entendiendo muy bien y poder no solamente entender, sino que interpretar esas necesidades alrededor de mi ecosistema digital, de entender muy bien a mis usuarios, a mis clientes, entender su empoderamiento, entender el comportamiento del mercado, en el caso de que yo sea una empresa privada o en términos de una empresa pública, de una organización pública, entender muy bien, bueno, cuál es ese nivel de empoderamiento, ese nivel de expectativas que tienen mis usuarios, sobre todo del aparato público, de manera de yo transformarme en una institución mucho más legítima alrededor del contexto digital hacia estos usuarios. Otro elemento del ciclo es, bueno,
establecer también una hoja de ruta, esa transición, ese pasar de la oruga a esta mariposa digital, de manera correcta, de manera asertiva, de manera teniendo muy claro qué es lo que puedo hacer primero y cómo puedo ir avanzando en una madurez digital, pero que sea sostenible, digamos, y a través también de un buen manejo de la gestión del cambio, y cómo sé que voy a avanzar, que estoy avanzando, de qué manera voy avanzando, cómo lo mido, digamos, y si estoy realmente yendo hacia donde quiero ir, ¿cierto? Yo digo, voy a cambiar hacia qué, quiero convertirme en esto, bajo ciertas transiciones, entonces quiero ver, bueno, cómo y de qué manera voy avanzando en ese camino, y si ese camino es el correcto, o qué tanto me estoy desviando, ¿vale? Entonces, más o menos eso lo podemos ver en esta imagen. Esta es una imagen que en algún minuto diseñé para poder explicar un poquito cómo es que... Perdón, hay un micrófono abierto por ahí. Sí, señor, tranquilo, ya lo silencio. Bueno, ok, muchas gracias. Bueno, esta imagen trata de mostrar, la idea es, en este viaje transformacional, digamos, poder ver de qué manera, o sea, cómo lo podemos materializar en la práctica, cómo es que podemos causar ese cambio realmente a partir de esa motivación de cambio, a partir de esos eventos disruptivos, a partir de esos insights de cambio que se producen, digamos, a partir de la disrupción en la economía digital. Hay tres preguntas fundamentales que uno debería responderse, sobre todo cuando hace un ejercicio estratégico. Y aquí estamos hablando de un ejercicio estratégico a la luz de esta disrupción, a la luz de que hay una necesidad de cambiar. Esto puede ser por alguna necesidad que venga desde lo operativo, puede ser de alguna necesidad que venga a partir de lo que está sucediendo en el ecosistema, puede que suceda por un cambio, por un agente externo, por un cambio normativo, por un cambio de ley, si es una institución pública, un cambio de comportamiento en los mercados, donde me tengo que adaptar o morir, digamos, si fuera el caso, por ejemplo, de una empresa privada, incluso a nivel de startup, donde definitivamente se están creando cada día nuevos negocios con estas capacidades y con estas características mucho más digitales, negocios mucho más disruptivos, evidentemente que ya parten con un enfoque netamente dentro de lo que es lo digital. Entonces, básicamente son tres preguntas que se deben responder. Una es ¿dónde estamos? ¿Cierto? La siguiente es hacia dónde vamos, que es como definir la visión, ese propósito superior, ¿cierto? Y cómo vamos a llegar ahí. Y en ese cómo vamos a llegar ahí, evidentemente que hay un viaje. Y ese es a lo que yo defino, en mi visión, ese viaje, por eso está esa nave que aparece ahí, ese avioncito, digamos, que ese es un viaje transformacional. Entonces, siempre hay algo, siempre tenemos algo, ¿cierto? Tenemos una visión, una misión, tenemos valores, tenemos principios, tenemos un modelo de negocio, esté documentado o no esté documentado, ¿cierto? Tenemos algo, pero ante esos eventos disruptivos, ante esa necesidad de cambio, esa motivación de cambio, deberíamos plantearnos, normalmente hay que plantearse hacia dónde queremos ir, de qué manera, para poder, digamos, adaptarnos a estas nuevas exigencias, si fuera una institución pública desde el punto de vista de poder tener mucho más legitimidad como una institución del aparato estatal, ¿cierto? En este mundo disruptivo a través de lo digital. Entonces, es poder, en ese camino, en ese viaje, establecer muy bien y claramente esos objetivos, considerando las barreras que existen, y a partir de esos objetivos claros, con un enfoque transicional incluso, poder determinar cuáles van a ser las estrategias, los lineamientos estratégicos, digamos, que finalmente van a bajar ya a planes de nivel táctico, ¿cierto? A planes de acción, y que finalmente se van a constituir ya en algo mucho más operacional. Y ahí aparecen tres grandes elementos, que son esos tres circulitos que aparecen abajo, de donde desde esos impulsores de cambio del ecosistema digital voy a transformarme, voy a agregar ese valor que necesito agregar y lo voy a entregar, digamos, a distintos entes, que pueden ser mis clientes, mis usuarios, entidades, por ejemplo, relacionadas con mi negocio, ¿cierto? Sea público o privado. En el caso del mundo privado, otras entidades, por ejemplo, estatales, por ejemplo, y en general
la propia ciudadanía, ¿vale? A eso le llamamos, o al menos yo le llamo, para salir un poquito de la jerga del cliente, es poder ampliarlo un poquito más y hablar de grupos de valor o grupos de interés. La ciudadanía, por ejemplo. Si la ciudadanía, digamos, evidentemente que tiene una expectativa frente al aparato estatal, evidentemente que va a ser un grupo de interés significativo, hoy por hoy, para una entidad del Estado. Al mismo tiempo, se habla mucho de la participación ciudadana, es decir, de qué manera un ciudadano puede ayudarnos a cumplir una función misional en una entidad X. Ahí estamos hablando de un grupo de valor, porque actúa directamente en la entrega de valor de una institución, ¿vale? Entonces, ahí hay una diferenciación, digamos, yo puedo hablar de grupos de valor, grupos de interés, un cliente, por ejemplo, si es un grupo de valor, un usuario puede ser un grupo de valor, una entidad puede ser parte de un grupo de interés, por ejemplo, pero es ampliar un poquito más el concepto alrededor de eso. Entonces, la idea es que podamos transitar adecuadamente, ¿cierto? Basados en esas estrategias y la identificación de todos los elementos que nos permiten poder materializar este cambio, esta transformación, ¿cierto? Apalancado por tecnología, es que yo tengo que unir el mundo estratégico con el mundo operativo, representado en este caso por BPM. Sabemos que BPM es una disciplina de gestión que también está apalancada fuertemente por tecnología, ¿cierto? Apoyada fuertemente por tecnología de automatización de procesos y muchas tecnologías emergentes también, digamos, que vienen a fortalecer incluso mucho más, a agregar mucho más valor alrededor de los procesos, como puede ser la inteligencia artificial, RPA, u otro tipo de tecnología alrededor de lo que es BPM. BPM no solamente busca lograr esa eficiencia operativa o ese equilibrio entre la eficiencia operativa y la eficacia de contribuir al logro de los objetivos estratégicos o al logro de los resultados que se esperan en una organización, sino que además BPM se puede constituir, ¿cierto? Bueno, evidentemente lo que busca BPM también es asegurar, garantizar ese valor que espera un cliente, que espera un usuario, ¿cierto? Que esperan esos grupos de valor y grupos de interés, sino que BPM además se puede constituir como un apalancador de la transformación digital, porque es ahí donde se materializa, porque es ahí finalmente a través de los procesos es donde cobra vida, ¿vale? Entonces, de ese punto de vista, evidentemente que a nivel de BPM, a nivel de la automatización de procesos y fortalecido, digamos, con estos avances tecnológicos, es que finalmente podemos darle ese sentido a la transformación digital. Para poder hacer esto, necesitamos algo que nos dé fundamento, que nos dé gobernabilidad, ¿vale? A esto yo le llamo un marco estructural, ¿ya? Y en ese marco estructural, un actor relevante y quizás el principal es la arquitectura empresarial, porque la arquitectura empresarial puede ser incluso también un facilitador de la planificación estratégica o un catalizador entre el elemento estratégico con el elemento operativo. Es decir, es lo que me permite permear adecuadamente a través de capacidades de arquitectura, poder bajar, digamos, de manera asertiva y apropiada, digamos, desde los lineamientos estratégicos, desde los planes de acción, hacia el mundo ya operacional, que es la forma en que finalmente se va a agregar valor a través de los procesos y a través de la tecnología. Esto soportado, bueno, dentro del marco estructural también tenemos otros dominios, como puede ser el sistema de gestión de cualquier entidad, sea ISO 9000, FQM u otros, cualquiera que adopte una institución, ¿cierto? En mi PG, por ejemplo, en el caso acá en Colombia, también tenemos el tema de los modelos de planeamiento, de planificación estratégica, y la arquitectura empresarial, BPM y otros dominios que finalmente nos están dando este sustento, este fundamento y esa capacidad de gobernabilidad, pero de todo esto mirado desde el punto de vista holístico, desde un punto de vista integrado. Esto basado también en un adecuado liderazgo, un liderazgo con orientación al servicio, con una buena aproximación desde el punto de vista de la gestión del cambio, que es fundamental, de utilizar buenos modelos de madurez, y no solamente hablo madurez a nivel de BPM, sino que también madurez organizacional, madurez estratégica, madurez desde el punto de vista de las capacidades digitales, ¿cierto? Y otros modelos que puedan aparecer ahí en el marco de lo que es madurez,
y evidentemente la gestión del conocimiento y de la y de poder gestionar esa transferencia de conocimiento que se requiere, digamos, para poder también ir desde ese punto de vista apalancando todo este ejercicio, digamos, con los cuales yo voy a hacer que esta transformación cobre. Ahora, hay una serie de factores que se van a ser necesariamente tocados en todo este ejercicio. Probablemente, obviamente, el modelo de negocio, esté documentado o no esté documentado, se va a tocar. Aspectos de innovación son esenciales alrededor de lo que es transformación digital. La misma transformación tecnológica, como esto es un proceso apalancado fuertemente por tecnologías emergentes, evidentemente que voy a tener también, y bien apalancado también con este ejercicio de madurez digital, evidentemente que voy a tener una transformación tecnológica. O sea, no voy a colocar tecnología por colocarla, sino que voy a tratar de ser asertivo en dónde voy a poner esa tecnología y el por qué voy a poner esa tecnología ahí, a través de, evidentemente, de la transformación y la innovación en los procesos. El tema de los datos viene a resultar fundamental. En la mayoría, de las organizaciones, hoy día el poder de los datos y el poder de la gestión de la información y de la analítica inteligente alrededor de esos datos, evidentemente que se constituye en algo significativamente poderoso para efectos de poder no solamente lograr mis objetivos transformacionales alrededor de lo digital, sino que cumplir mi misión misional, o sea, perdón, mi función misional y cumplir finalmente esas expectativas cada vez más exigentes desde el punto de vista del mercado o desde el punto de vista, digamos, de los usuarios de los servicios en una entidad pública. También el tema de ciberseguridad, el talento humano, evidentemente que hay que dotarlo de esas capacidades digitales, ¿cierto? De esos empoderamientos que se requieren para poder apalancar también desde esa perspectiva el proceso transformacional y sobre todo el proceso de gestión del cambio. Esto tiene mucho relación también con la cultura organizacional, que diría yo que quizás es uno de los elementos esenciales. Esto se nos puede caer simplemente por un tema de cultura, o se puede, si no se cae, se retrasa muchísimo. Por ahí hay algunas frases que dicen que la cultura se desayuna o se come a la estrategia en el almuerzo, por ejemplo. Existe también el tema de la experiencia del usuario, pero ampliado. Es decir, no solamente pensar en usuarios o en clientes, sino que en estos grupos de valor y en estos grupos de interés. Mejorar la experiencia, sobre todo de estos grupos mucho más empoderados, mucho más exigentes, que buscan mucho más legitimidad de los servicios que les son, digamos, y productos dados a través de empresas del ámbito público-privado. Y los enfoques, finalmente. Siempre, al menos lo que yo visualizo, primero una visión de ecosistema digital, que es lo que yo le estaba hablando, ¿cierto? Más allá de quizás ese análisis de entorno tradicional que normalmente se ve en los ejercicios de planeamiento estratégico, sino que ya mirar el ecosistema completo de una institución, de una organización, ¿cierto? Pero con ese sabor digital, con esas variables que hacen esa disrupción que se da en el mundo de la economía digital. ¿Vale? Poder identificar esas variables, entenderlas e interpretarlas adecuadamente. Lo mismo que es el enfoque transformacional, ¿cierto? Porque es una transformación, es un proceso de transformación, esa visión de conjunto, esa entrega continua de valor y con esos con ese aspecto también de agilidad, la agilidad no solamente en términos de poder hacer las cosas más rápido y bien, sino que también esa agilidad de poder adaptarme y más rápidamente a estos cambios del entorno, a estos cambios que suceden en este ecosistema digital, y no morir en el intento, digamos, y también actualizarme desde el punto de vista del uso de metodología, de técnicas y también de herramientas, digamos. A esto le llamo herramientas actualizadas al contexto digital. De pronto, herramientas, metodologías más tradicionales que se usan, más antiguas, digamos, de pronto los enfoques hay que irlos cambiando un poco y conducirnos, digamos, hacia poder incorporar estas herramientas, estas técnicas y metodologías que nos van a dar un mejor manejo alrededor de lo digital, ¿cierto? Ahí aparece, por ejemplo, Customer Journey u otro tipo de, por ejemplo, de metodología, digamos, Design Thinking u otro tipo también que nos ayudan en este sentido. Aquí. Esta imagen es como que
presenta lo mismo que les mencioné en la imagen anterior, pero de una manera mucho más, quizás más, con otra vista, ¿vale? Un poquito más práctica. Esto, yo le llamo, este es el marco estructural en la práctica, es decir, cómo apalanco la transformación digital a través de un marco estructural que, a través de distintos dominios, como puede ser la misma organización, el modelo de gestión, el modelo de negocio, la arquitectura empresarial y finalmente los procesos, finalmente es lo que me permite y lo que me da fundamento y gobernabilidad, por ejemplo, al aspecto operativo a través del gobierno de BPM. Aquí lo que representa esta imagen, para explicarla muy rápido, para que se entienda, es que primero establecer muy bien las diferencias, y créanme que en el entorno en general, en la industria, a veces uno se da cuenta que no hay consenso respecto de algunas definiciones. Por ejemplo, la definición del modelo de negocio respecto del negocio, que no es lo mismo, ¿cierto? O el modelo de gestión con respecto al modelo de negocio, o la arquitectura de negocio con respecto a la arquitectura de procesos, ¿vale? O qué va primero o qué va después respecto de un modelo de negocio. Incluso ahí hay muchas discusiones. Si la estrategia es antes que el modelo de negocio es antes que la estrategia. Pero la idea de esto es que, logrando un cierto grado de consenso alrededor, o mejor aún, logrando el consenso que se requiere alrededor de estas definiciones, nosotros a través de todos estos dominios podemos ir permeando hacia abajo de manera adecuada. Este es un trabajo que es una ontología de arquitectura de negocio y de procesos basada en un modelo de negocio. Es decir, dicho de otra manera, ¿cómo voy desde el modelo de negocio hacia la arquitectura de procesos y a los procesos y a la implementación técnica de los procesos y no morir en el intento? Esto es un trabajo interesante que fue desarrollado por el profesor Bernhard Hippas de la Universidad Federico Santa María, que él fue mi mentor, mi profesor, y que a mí me pareció, y siempre lo he mostrado porque permite visualizar de qué manera entonces yo uno todos estos mundos, de qué manera yo utilizo este marco estructural, utilizo, digamos, la arquitectura empresarial justamente para permear adecuadamente desde una correcta definición de modelo de negocio hasta llegar a los procesos. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que voy a tener un modelo de negocio que tiene, nosotros conocemos el Canvas, que tiene fundamentalmente una propuesta de valor, ¿cierto? Donde tenemos un modelo de gestión que va a implementar ese modelo de negocio, y un modelo de negocio finalmente que se va a representar. Ese modelo de negocio está muy ligado también al tema de la estrategia, a la misión, visión, estrategia, todo el mundo del planeamiento estratégico, de esa propuesta de valor, que es parte del modelo de negocio, ¿cierto? Que se va a representar, y ahí entra la arquitectura empresarial, se va a representar a través de una arquitectura de negocio, donde yo puedo ya empezar a establecer las capacidades, entre otros elementos, las capacidades de negocio que requiero para agregar valor. Ahí aparecen también, puedo establecer un modelo objetivo, puedo establecer un modelo de producto de servicio, puedo establecer las funciones de negocio o las capacidades de negocio, establecer la estructura organizacional y otros elementos que son propios, digamos, y que usan los arquitectos de negocio en este dominio, que lo voy a implementar en una arquitectura de procesos. En esta ontología, en este trabajo, el autor, desde su perspectiva, él incluye la arquitectura de procesos como un dominio más de la arquitectura empresarial. Lo que está diciendo es que esa arquitectura de procesos finalmente la voy a representar en una configuración de valor, que es algo más que la cadena de valor, ¿vale? Dado que no todas las instituciones obedecen a una cadena de valor, así que tiene pasos secuenciales, sino que hay otro tipo de configuraciones de valor que representan la forma en que una organización agrega ese valor. Entonces, la configuración de valor es simplemente por ahí ustedes pueden buscar en internet, hay documentación alrededor de eso, de los tipos de configuraciones de valor que representan la forma en que las organizaciones agregan valor. Esa configuración de valor se clasifica en un mapa de procesos, que va a tener áreas de procesos, que va a tener ciclo de vida de todas esas áreas de procesos, ¿cierto? Ese mapa de procesos se descomponen en procesos de negocio, que finalmente se describen, por ejemplo, con la notación que existe hoy día en el mundo de BPM, que es BPMN, para poder representar esos procesos, describirlos, especificarlos, en dos niveles, en un nivel descriptivo, en un nivel operativo, que ya es un flujo operativo, un flujo de negocio, una lógica de negocio especificada que nos va a permitir tomar decisiones técnicas de implementación, ya sea que se vayan a través con un motor de procesos, con un motor de workflow, que no puede ser Visai, Bonita, o Aura Quantic, u otros que ustedes conozcan y que existen en el mercado, ¿cierto? O
que también nos puede dar pie para una solución de tipo tradicional, con una especificación cierto técnica de carácter funcional, con programación, Java, .NET. Incluso no podríamos ser tan estrictos y podríamos pensar en soluciones híbridas, es decir, soluciones basadas en una orquestación a través de un motor de procesos, pero que a través de integración y a través de otros elementos pueda yo combinarla, digamos, con también servicios o desarrollo de tipo tradicional, ¿vale? Es decir, soluciones híbridas un poquito más amplias, digamos, desde el punto de vista tecnológico, para poder cubrir un espectro mayor, digamos, basados en una arquitectura de solución, pero para poder, digamos, cubrir más ampliamente, digamos, una solución alrededor de un proceso. Y bueno, las otras arquitecturas que aparecen ahí, como la arquitectura de aplicación y datos, arquitectura de TI e infraestructura, no está puesta, pero también de seguridad de la información o seguridad informática, arquitecturas de integración, que es lo que me permite poder integrar y tener una descripción más holística a través de todos estos dominios, pero lo importante es que a través de estos dominios de arquitectura empresarial, basados en una buena definición de un modelo de negocio y de un buen sistema de gestión de una institución, yo puedo permear adecuadamente esa bajada hasta poder materializar, ¿cierto?, la transformación de los procesos y la innovación, ¿cierto?, en la parte ya más operativa, hacer la realidad. Y esto, lo que me va a permitir a través del gobierno de BPM, de lo operativo, es poder definir las capacidades e iniciativas de implementación que se requieran, que van a entrar en una ejecución, que van a entrar a operar, digamos, en el mundo de la operación, del operativo, ¿cierto? Y que a partir de ahí se van a ir actualizando capacidades e iniciativas, ¿listo? Evidentemente desde el operativo, pero también sabemos que los eventos de disrupción, los insights de cambio pueden venir también desde otras fuentes. Voy a ir más rápido a partir de aquí. Sí, Aquí Marcelo, viene solo... ¿Mm? ya estamos en el minuto 30. Vale, ya, no voy a pasar rapidito esto, que es solamente un ejemplo. Lo que les estaba comentando recién era como lo más importante alrededor de esta visión, de este enfoque. Esto es solamente un ejemplo para ver más o menos qué elementos uno va mirando y va teniendo en cuenta para llevar a la práctica esto, aprovechando este marco estructural y toda esta visión, todo esto que hay que desarrollar alrededor de un proceso transformacional. Por ejemplo, que hay un ejemplo, yo lo voy a hacer alrededor de una institución pública, alrededor de lo que es el control fiscal, que son en general las entidades de fiscalización. Entonces puede ser una institución aquí que en general tienen una cantidad de colaboradores o de funcionarios importante, ¿cierto? Pero también a nivel de entidades, digamos, que están siendo controladas por estas entidades fiscalizadoras, también son importantes, ¿cierto? Donde también hay una capacidad operativa que es muy significativa, donde hay, por ejemplo, ciertos lineamientos estratégicos donde se está buscando, por ejemplo, mejorar el control hacia las instituciones públicas. Todas las instituciones públicas manejan recursos públicos y lo que se busca es poder controlar eso, poder vigilarlo, pero transformarnos en el sentido de poder mejorar ese ejercicio de vigilancia y ese ejercicio de control. Más antiguamente quizás los ejercicios eran muy expuesto, o sea, muy posterior. La idea es poder llevarlo esto a un ejercicio que es mucho más, con orientación más hacia la prevención, aprovechando las capacidades digitales, ¿cierto? La tecnología en el marco de la transformación digital, ¿cierto? De poder apuntarle hacia ejercicios de control, pero con un enfoque más hacia la vigilancia, más hacia la participación de la ciudadanía, más hacia lo preventivo más que lo reactivo. Entonces, evidentemente que si miramos de qué nos podemos agarrar para eso, evidentemente que tenemos bastante alrededor de estas tecnologías emergentes. Entonces, en ese sentido, podemos ver, por ejemplo, que en general, aquí hay algún contexto, que en el futuro, en general, en el mundo de lo que son las auditorías en general, se piensa en una auditoría mucho más transformada, con un enfoque hacia la prevención, como les decía, identificando los riesgos, aplicando innovación, colocando ese concepto de la auditoría, pero más ágil, pero más asertiva también, ¿cierto? Y poder generar esa habilitación tecnológica y esa digitalización para poder aprovechar las tecnologías emergentes, para poder lograr justamente esa evolución hacia ese enfoque más preventivo, ese enfoque más hacia la vigilancia, aprovechando, digamos, sobre todo los datos y la capacidad de la analítica inteligente. Entonces, en ese sentido, para ir avanzando rápido, podemos observar que dentro de las tendencias digitales que uno podría revisar, por ejemplo, la fuente que aparece ahí en Gartner,
¿cierto? Hay un artículo que dice las principales tendencias tecnológicas estratégicas. Esto es un artículo del 2021, bien interesante. Habla de cosas interesantes como, por ejemplo, bueno, las típicas tecnologías emergentes que nos podrían cambiar la orientación de un proceso de auditoría, pasar de una visión retrospectiva a una visión más prospectiva, ¿cierto? Ahí hablamos de inteligencia artificial, machine learning, deep learning y otras, digamos, tecnologías de tipo robótica. El Big Data, el análisis predictivo y prospectivo, que nos permita apoyar sobre todo el ejercicio de vigilancia, sobre todo de estar escuchando permanentemente lo que sucede en este ecosistema de todas las entidades que se están vigilando. Porque ahí se pueden detectar muchas cosas. Patrones, anomalías, comportamientos, tendencias en el uso de los recursos públicos que nos pueden estar diciendo algo, y que si plasmamos eso adecuadamente con las tecnologías adecuadas y si somos asertivos, nos pueden dar no solo lineamientos, sino que pueden dar actuaciones directas de tipo de control, ¿cierto? Del tipo que sea, acciones específicas, pero muy asertivas, donde uno va a actuar en función de una vigilancia. Entonces, evidentemente que el impacto es significativo. Y hay otros elementos que aparecen en ese artículo, como la fuerza laboral híbrida, es decir, poder, a lo híbrido se dice, yo tengo una tarea humana y una tarea digital. Entonces, puedo concentrar más a lo humano, a los auditores, y reforzarlos en donde ellos realmente agregan valor y que no se desgasten en actividades que probablemente yo las pueda automatizar y hacerlas mucho más eficientes y eficaces alrededor de la incorporación de ciertas tecnologías. El tema de adaptarse y reorganizarse permanentemente, a lo que le llama este informe una organización inteligente y componible, y la experiencia total, que es mirar esa experiencia de, digamos, de integral, digamos, le llaman multi-experiencia integral, que implica usuarios, empleados, clientes, a lo que yo le llamo grupos de valor, grupos de interés y todo lo que pueda aparecer en ese sentido. Otro aspecto a considerar y que hay que desarrollar en un ejercicio transformacional es la madurez digital. Y uno lo podría trabajar, por ejemplo, este es un ejemplo solamente, a través de, por ejemplo, de variables como la estrategia y la visión, de procesos y gobierno, de personas y cultura, de tecnología, establecer un nivel. Aquí es un ejemplo solamente para efectos de esta presentación. Podríamos decir que tenemos un nivel medio en estrategia y visión, tenemos un nivel bajo, por ejemplo, a nivel de personas y cultura. Probablemente nos encontremos en la realidad con eso. A nivel de tecnología sí podríamos tener de pronto ciertas capacidades bastante significativas, pero que no se están aprovechando adecuadamente, por ejemplo. A nivel de procesos y gobierno también hay como que hay iniciativas significativas alrededor de los procesos, porque como que falta un poquito más, como dicen por ahí, un poco más de carnecita para la parrilla, ¿cierto? Pero hay algo, siempre hay algo de dónde partir. Entonces, y aquí incluir también algunas dimensiones relacionadas con datos, con experiencia de grupos de valor, con el tema de la innovación, me faltó colocarlo ahí, y otras variables y otros elementos más que, entendiendo bien el ecosistema, se pueden identificar y se les puede echar mano, digamos, y poder establecer las brechas que existen, poder establecer una situación base y una situación futura que brecha, y poder establecer con claridad y con asertividad esas vías de avance por donde debo ir. Y en ese sentido, perdón, me pasé de largo. Otra cosa que también hay que, este también es un ejemplo que solamente lo dejo ahí, pero es para explicar lo siguiente: definir el modelo de negocio. Todas las instituciones tienen un modelo de negocio, ¿listo? Que no es lo mismo que el negocio, ¿vale? Una cosa es el negocio. Por ejemplo, cuando hablamos de una empresa como Bic, ¿se acuerdan de las afeitadoras, de los lapicitos y todo eso? Bic, yo me acuerdo mucho de un profesor que nos preguntaba, ¿cuál es el negocio de Bic? Y resulta que el negocio de Bic no son las afeitadoras, no son, son productos desechables. O si nos preguntaran cuál es el negocio, por ejemplo, de modelos como de Uber, por ejemplo. Es la transacción, ¿cierto? Ese es el negocio, pero el modelo de negocio es otra cosa que más o menos. Y normalmente se utiliza el Canvas. Todos conocemos el Canvas, que tiene los 9 bloques, creo que son 9, ¿cierto? Pero que tiene una orientación quizás mucho hacia el tema más de con fines de lucro, más privado, o cierto tipo de organizaciones sí se pueden representar, evidentemente, a través de ese modelo tradicional del Canvas. Pero yo les quería presentar aquí uno que incluso tiene un bloque más. Tiene 3, 6, 7, 8, 9, tiene 10 bloques, pero que tiene una orientación más hacia
lo público, ¿vale? Eso solamente, esa es la diferencia. Entonces aquí hablamos, por ejemplo, no de ingresos y costos, sino que hablamos de necesidades organizacionales, los recursos que yo tengo, los apoyos que necesito, los medios, que son, el tema de la relación con esos grupos de valor e interés, que son muy parecidos al Canvas tradicional, los usuarios y grupo de valor más que el cliente, las métricas y los servicios clave son lo mismo, la necesidad del problema social, que es diferente al Canvas original, ¿cierto? Y ese nuevo bloque que aparece de poder establecer ese ecosistema público, digamos, con esa visión de conjunto. Entonces, eso es esto es un ejercicio. Básicamente es algo que por ahí leyendo, investigando, encontré algo interesante y dije, voy a hacer el ejercicio. Lo hice con este caso, una entidad de tipo de control, y dije, pues puede resultar algo. Entonces yo quería mostrárselo simplemente porque quizás el mensaje aquí es que podemos adaptar el Canvas tradicional, el que todos conocemos, y darle un sentido mucho más hacia una entidad de este tipo, ¿vale? El otro tema que es importante tener en cuenta y desarrollar es justamente este tema de los aspectos claves. ¿A dónde me focalizo? En este caso, y para este ejercicio de una entidad de este tipo, es focalizarme, por ejemplo, en el modelo de negocio, en la transformación de ese modelo de negocio. Algo voy a tener que tocar en el modelo de negocio, en esta nueva visión de lo preventivo, de la vigilancia, de la participación ciudadana o de ese tipo de elementos. Evidentemente que voy a tocar algo del modelo de negocio, es imperativo. En los procesos resulta imperativo también. A nivel de usuarios y grupos de valor, evidentemente que también es imperativo, y desarrollar esa innovación y esa cultura organizacional alrededor de esto. Pueden haber otros, esto es un ejemplo, pero lo importante y el mensaje aquí, basado en esta imagen de ejemplo, es establecer claramente cuáles son los aspectos claves donde le voy a apuntar y tratar de ser asertivos, ¿vale? Y eso pasa por entender muy bien, ¿cierto?, mi ecosistema y lo que me está impulsando finalmente el cambio. Lo otro que es establecer también hacia dónde quiero llegar, hacia dónde quiero ir, ¿vale? Aquí en el ejemplo estoy apuntando al negocio, ¿cierto? Por ejemplo, a ese foco en el seguimiento permanente, a la gestión preventiva, ese tipo de cosas, a los procesos, por ejemplo, potenciar los procesos, generar procesos más inteligentes de vigilancia y gestión de alertas, por ejemplo, basados en riesgo, basados en comportamiento, poder diseñar adecuadamente esos procesos y poder saber dónde exactamente me voy a aprovechar de las tecnologías cognitivas, de análisis inteligente, inteligencia artificial o Big Data o lo que sea, para justamente dotar de esa inteligencia a los procesos. Y también en los aspectos de cultura naturalmente aquellos puntos que me van a permitir definir hacia dónde yo quiero llegar con respecto a esto. Lo otro importante es poder identificar esas brechas, ¿vale? Esos elementos que son un obstáculo, digamos, para mi proceso transformacional, y también poder identificar esas acciones que yo podría utilizar para poder, o poner en acción para poder mitigar ese efecto, o ese riesgo, y si es posible, también eliminarlo. Ahí aparecen algunos, a modo de ejemplo, que yo creo que se repiten mucho, que es, normalmente uno se va a encontrar con un incipiente desarrollo cultural orientado a lo digital y procesos. Eso es verdad, ¿cierto? Y ahí hay que apuntarle muy fuerte. Hay que partir. Siempre hay algo. Si no hay nada, bueno, hay que buscar la mejor forma de abordar eso, porque es uno de los temas fundamentales alrededor de este tema. También hay un tema de burocracia administrativa, sin hacer un juicio sobre esto, porque es así. Porque es así el mundo público. Evidentemente que lo que tenemos que tratar de buscar es esa simplificación alrededor de todos estos procedimientos administrativos internos, ¿cierto? Pero existe, y hay que tomarlo con un sentido crítico, pero no necesariamente un sentido de objetarlo o de mala crítica, por decirlo de alguna manera, sino que existe y hay forma, digamos, de abordarlo. El alineamiento normativo regulatorio, esto es fundamental. Muchas veces viene una exigencia, sobre todo en el mundo público, a transformarnos digitalmente, a poner elementos de arquitectura empresarial, a potenciar el tema de los procesos con BPM, pero a veces nos encontramos con ciertas restricciones normativas y regulatorias que no van muy en línea con eso, ¿vale? Entonces hay que aprovechar todos estos decretos y todas estas cosas que en distintos países ya existen, pero poder permearlos adecuadamente hacia la normativa interna de manera que nos dé cierto grado de flexibilización, en lo que se pueda, digamos, para poder abordar correctamente todo aquello donde tengo que meter las manos para poder transformarme adecuadamente, ¿vale? Y el aprovechamiento de la capacidad instalada también es importante, porque a veces sí se tiene una capacidad instalada, pero de pronto no se identifica bien o se está subaprovechando, ¿vale? Entonces, a ver, hay casos en que falta,
hay que fortalecerla, hay que instalarla, pero muchas veces está instalada. Simplemente hay que poder sacarle provecho, dotar a una entidad de esa capacidad interna que permita también apalancar la capacidad que uno pueda contratar o pueda traer desde el exterior a través de proyectos con inversiones ya alrededor de, digamos, proyectos de inversión, digamos, con proveedores externos. Hay que buscar ese equilibrio para poder mitigar un poco ese riesgo de excesiva dependencia de proveedores externos, por ejemplo, ¿vale? Bueno, esto muy rapidito. Otro tema importante que hay que tener en cuenta son los impactos de mi proceso transformacional. O sea, no mirar solamente lo que está pasando desde el punto de vista de mis resultados como negocio, como institución, sino que pasar la frontera. Es decir, por ejemplo, aquí podemos ver que puede aumentar la recuperación de activos y resarcimiento del daño público, ¿cierto? Que sucede en el ecosistema cuando se está haciendo malversación o mal uso de los recursos públicos. Si yo puedo identificar que hay una contribución real al desarrollo sostenible de cualquier Estado o de la calidad de vida de los ciudadanos, si yo lo puedo de alguna manera medir, es porque mis resultados de negocio sí están impactando positivamente a lo que espera y a las expectativas, por ejemplo, de ese entorno, de ese ecosistema. O, por ejemplo, que hay una mejor confianza, un mayor nivel de confianza de la ciudadanía hacia las políticas públicas en general, de cualquier gobierno, o de las políticas financieras también. Evidentemente que un ejercicio de este tipo, de control fiscal, va a tener un impacto ahí, pero que es un impacto incluso que le da legitimidad a cualquier institución, producto de esa confianza que le está otorgando la ciudadanía a una institución a partir de los resultados de ese ejercicio misional. ¿Vale? Entonces, identificar muy bien y muy claramente cuáles son esos impactos externos y medirlos. Y esto es un ejemplo que les quería mostrar, que también desarrollé alrededor de este ejercicio en una entidad de este tipo, fiscalizadora, de tipo de auditoría, de tipo de control. Entonces, este es un ejemplo porque ¿cómo mido el proceso transformacional? Entonces, yo pensaba, dije, ok, debería yo tener al menos unas perspectivas, ¿cierto? Aquí son 3, pueden ser más, pero al menos estas 3, y colocarles un peso a cada perspectiva, donde yo creo que una perspectiva puede tener más peso que otro. Por ejemplo, en este ejemplo, yo le di un peso a la perspectiva de madurez de la transformación digital mucho más grande que el de la perspectiva hacia los resultados de impacto externo, y una menor, digamos, a la perspectiva del avance en el proceso transformacional. Entonces, la idea aquí es que esto es como establecer un BSC, o un mapa estratégico, pero desde el punto de vista de mi proceso transformacional, ¿vale? Y a partir de estos grandes indicadores, yo podría tener hacia abajo una serie de indicadores mucho más específicos, pero aquí yo podría medir, por ejemplo, desde el punto de vista del avance en el proceso transformacional, es como si yo estuviese midiendo el avance desde el punto de vista de una gestión de un proyecto, ¿cierto? Es decir, cómo voy avanzando, a qué velocidad de ejecución voy, ¿cierto? En mi plan de transformación digital, que ya llevo ejecutado respecto de lo que estoy planeando, lo que he planeado, ese tipo de cosas, ¿vale? ¿Cuál es el índice de cumplimiento y de la ejecución presupuestal que tengo a la mano, digamos, para poder desarrollar el proceso transformacional? La perspectiva de transformación digital de madurez ya le apunta exactamente a esos factores clave de mi proceso transformacional. Es decir, la innovación, producto y servicio, modelo de negocio, tecnologías emergentes, procesos, personas, cultura. Por ejemplo, el índice de utilización de tecnologías emergentes, o el índice de éxito y la velocidad en innovación, o qué tanto estoy avanzando en incorporar nuevos productos o fortalecer productos y servicios que ya existen, ¿cierto? O cómo voy avanzando alrededor de el repensar, el redefinir, ¿cierto? Por ejemplo, si fuera el caso, un modelo de negocio, ¿vale? Lo mismo con los procesos. ¿Realmente estoy cerrando la brecha digital en mis procesos? ¿Estoy incorporando asertivamente tecnologías emergentes y estoy transformando e innovando en mis procesos de negocio? ¿Estoy logrando un buen nivel de digitalización alrededor de las personas, ¿cierto? En términos de habilidades, por ejemplo, y evidentemente el tema cultural. Es decir, la disposición de las personas, de la gente, digamos, a este plan de gestión del cambio, a esta digamos, exigencia que requiere este proceso transformacional hacia lo digital, ¿vale? Entonces, y otros elementos, muy rapidito, establecer cómo voy a gestionar el cambio. Ahí hay un modelo de Kotter, que es el que me gusta a mí, digamos, es muy interesante, hay mucha información además, y establecer un esquema de liderazgo.
O sea, cómo nos vamos a organizar, establecer bien cuáles van a ser los roles alrededor del proceso de transformación digital, ¿cierto? Y quiénes van a participar, pero bajo un esquema de liderazgo adecuado, digamos, al contexto digital. Esto, básicamente, lo dejo ahí, es cómo yo consolido finalmente alrededor de todo lo que he hablado, un ecosistema de innovación digital, que garantice la generación de valor a través de la transformación digital. Y pasa mucho por utilizar este marco estructural, utilizar todas las herramientas, los mecanismos, las condiciones operativas, técnicas, metodológicas, las condiciones normativas, las condiciones estructurales, para que yo pueda establecer bien una definición clara sobre cuál es la naturaleza de esta necesidad de cambio, de tener una actitud, promover esa actitud abierta a ese cambio, de poder implementar la estrategia de transformación digital, y no solamente una estrategia, sino que el plan de transformación digital, transitar hacia la consolidación de la automatización de procesos aprovechando las tecnologías emergentes, ¿cierto? Y a través de eso promover ese uso de tecnologías emergentes. Y finalmente, bueno, esa imagen la tomé, me fui a tomar un cafecito en algún minuto por ahí, en algún fin de semana, parece que el fin de semana pasado, el antepasado, y me encontré con esa imagen que me lleva mucho a la reflexión. Dice, no tenemos Wi-Fi, hablen entre ustedes. Ahí les dejo esa imagen solamente para la reflexión. Yo me he dado cuenta, digamos, así como una historia muy cortita, que una vez tuve un problema, utilicé todos los canales, esto es una empresa de cable, no voy a decir quién para proteger a los inocentes. Utilicé todos los canales disponibles más bonitos que habían, digitales y con todo, y robots, lo que ustedes se pueden imaginar, y nunca. Estuve 2 semanas esperando que me solucionara el problema. El problema finalmente se solucionó de la forma casi fue una experiencia religiosa. En realidad, me di cuenta que a un vecino le vinieron a arreglar un problema que no lo tenía él, y yo le dije, probablemente tampoco lo tengo yo, y era un problema que estaba en antena, producto de una tormenta, no sé qué pasó, pero no funcionó nada. ¿Qué tuve que hacer? Enviar una queja. Yo me imagino cuántas quejas tendrán estas instituciones, estas empresas, de personas que no tienen forma, pero que no hay forma de solicitar una ayuda o que le solucionen un problema. Incluso cuando uno pone una petición de algo, no te deja. Te manda a un listado de cosas que uno tiene que hacer por su cuenta, pero que no funcionan. Porque a veces los problemas son muy particulares, no son genéricos, ¿se fijan? Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿estamos avanzando o estamos retrocediendo? Y otra pregunta que surge también, ya en instituciones más grandes, desde el proceso transformacional, es ¿cómo aceleramos la transformación digital? ¿O realmente es que tenemos que acelerarla? ¿O deberíamos ir un poco más lento? Pero ahí hay 3 cosas que aparecen, porque evidentemente que hay una brecha a nivel transformación. Una cosa es la velocidad en el avance de tecnologías emergentes. Todas estas tecnologías bonitas que nosotros estamos viendo y que vemos todos los días cómo avancen, sobre todo a nivel de inteligencia artificial, el avance es abrumador, digamos. Y esa velocidad con respecto a la velocidad de transformación en mi proceso transformacional, respecto de la velocidad de cambio, es decir, de los cambios que tengo que ir ya generando dentro de la institución para acoplarme adecuadamente a mis transiciones de mi proceso de transformación, ¿cierto? Respecto también de la velocidad de avance de las tecnologías. Entonces, claro, ahí de pronto se produce una brecha, de pronto estamos, no sé si la palabra es retrasados, atrasados, o vamos más lento, o nos estamos quedando, o algunos irán demasiado rápido. Evidentemente que hay instituciones más por el lado privado que van un poquito más rápido. Pero bueno, eso es, y en este poco tiempo, finalmente les dejo ese mensaje. Y bueno, y muchas gracias por la atención. Yo sé que el tiempo es poco, quería mostrarles este enfoque, esta visión de finalmente cómo es que a través de este marco estructural, a través de este ejercicio, digamos, que parte de una buena definición a nivel de estrategia, digamos, ¿cierto? Puedo ir permeando adecuadamente para poder, para poder finalmente materializar esa capacidad digital a través, digamos, utilizando BPM como un apalancador, no como un complemento, sino que básicamente el núcleo de la transformación digital, porque es ahí donde finalmente el operativo en los procesos, digamos, principalmente, digo, no necesariamente, ¿cierto? También existen los canales adecuados y otros elementos mucho más alrededor de esto, pero principalmente a través de los procesos es que le damos vida a estas definiciones y todo este
estos cambios de paradigma que nos obliga a esta disrupción generada por la economía digital. Y les agradezco la atención, digamos, me parece que estamos justitos. Perfecto, perfecto, porque pues de todos modos pues queríamos hasta lo último, cuando cierras diciéndonos la transformación digital es un viaje, no un destino. Pues bueno, como muchas reflexiones, estamos pidiéndole a la gente que nos escriba aquí sus preguntas, sus comentarios. Yo solamente quiero hacer, digamos, como un cierre, y es que entendamos todos estos elementos que nos das, Marcelo, muchas gracias, como esos retos para mejorar nuestros procesos en las empresas, en las instituciones, y que tiene que ver mucho con cómo somos más productivos, cómo somos más competitivos en el marco de los mismos retos que nos ha puesto los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y que mucho de esto seguramente desde una mirada de contribuir a esos objetivos, ya sea de las empresas o de las instituciones, y pues dados los marcos legales de las políticas, pues la transformación digital ayuda, contribuye. Tú planteabas un tema muy relevante al final, y es el tema de las velocidades. Esas velocidades, qué tanto estamos en esa velocidad, y eso tiene todo que ver también con cosas muy estructurales de nuestro país, el tema de la educación básica, de la educación media, de cómo desde la educación superior también estamos afrontando todos estos retos. Por supuesto, un tema cultural frente a lo que tiene que ver con el desarrollo económico y el crecimiento económico. También un tema cultural frente a lo que es desde las humanidades entendernos en que tenemos que tener paz. Entonces, digamos que es un tema súper apasionante para mí, porque abarca muchísimo en términos de lo que puede contribuir. Alexandra, no sé si tengamos preguntas que podamos recoger. Bueno, por el momento en el chat no tenemos una manita levantada, entonces Perfecto. quisiera darle paso a Fernando Dueñas. ¿Puedes habilitar tu micrófono, por favor, para que formules la pregunta? Y a todos nuestros asistentes, muchas gracias. Estuvieron muy No, pues juiciosos es más desde que el todo principio hasta el final. un tema de agradecimiento por la charla, es muy buena, pero pues también, y más por el tema del, bueno, nosotros estudiamos en una institución 100% virtual, ¿sí? Entonces, pues eso es algo positivo, pero también, pues como todo, tiene sus factores negativos que no todos podemos acceder, o no todos pueden acceder a esto, ¿sí? Es cierto que vamos en medio de una transformación digital, pero yo siento que vamos como a pasos agigantados, y más por el tema de la pandemia. Todos nos vimos involucrados en este tema, pero al hacerlo dejamos personas desprotegidas, ¿sí? Y como lo dijo ahorita el anfitrión, que, por ejemplo, para hacer un reclamo, por ejemplo, en el caso de mi mamá no es una persona tan adulta, apenas tiene 60 años, está entrando, digamos, a lo que llaman las personas mayores, pero ahorita solicitar una cita médica es un problema, porque entonces todo es digital, y mi mamá pues no es operaria, ya que mi mamá pues no tuvo un nivel de educación avanzado. Siempre es bueno para las empresas, y más en nosotros, ayudarlos a enfocar de que sí es cierto que debemos ir acorde, ¿sí?, a la tecnología, a los pasos, ir avanzando, pero irnos incluyendo todos. Dice Buena Fe en su canción Todos nacimos ángeles, ¿sí?, que aunque se inventó la bala, jamás se olvidó la flecha. Entonces siempre es bueno que no todo sea tecnológico al 100%, sino que más bien implementemos y ampliemos todo, y todo lo integremos para que sea de mayor accesibilidad precisamente para todos, tanto para las personas que vienen en el desarrollo, como para los milenios, como para los ninis, ¿sí? Porque pues hay muchas personas que están como en ese tema.
hay cosas que se han ido perdiendo en el paso que no deberían ser, como por ejemplo en la época cuando yo era viejo, yo no soy viejo, soy de los 90, pero pues comprábamos los cassettes, ¿sí? Antes mi papá tenía acetatos, luego pues de mi época ya empezó el CD, ya andamos en la era digital en lo que todo es por medio de USB, música digital y demás, entonces lo que tenemos en la casa son dispositivos que muchas veces nuestros abuelos ya no saben ni para qué es y no tienen la actualización de la música. Entonces eso siempre es un tema de la actualidad y un tema complejo por esos temas. De lo contrario, pues, no diciendo más, muchas gracias por todo y muy buena la conferencia. Vale, Muchas gracias, Fernando. Fernando. Bueno, tenemos una pregunta acá en el chat. Nos dice John Pineda, ¿qué rol cumple la ciberseguridad en la transformación digital? Marcelo. Bueno, la ciberseguridad tiene un rol, evidentemente. Bueno, yo no soy experto en seguridad, ni mucho menos, pero sí eso tiene un rol fundamental, digamos, toda vez que, por ejemplo, hoy día en el ecosistema, el nivel de empoderamiento que yo hablaba de capacidades a veces no tan buenas, digamos, muy desarrolladas por el lado de personas no muy poco maliciosas alrededor del uso de tecnología, digamos, para no agregar valor, sino para hacer cosas no muy buenas, respecto, por ejemplo, de incorporar mucha tecnología, de dotar a una institución de mucha tecnología, por ejemplo, para poder establecer canales adecuados, para poder para poder entregar esos servicios mejorados, fortalecidos, para poder mejorar la experiencia del usuario, pero si de pronto no se toma en cuenta esos aspectos de ciberseguridad, de seguridad, podríamos estar en el marco de buscar las mejores maneras de poder dotar esos canales con las mejores prestaciones posibles alrededor del uso de esta tecnología, podemos ir generando huecos, podemos ir generando, digamos, de pronto como una cuchilla de doble filo desde el punto de vista de la organización. Desde mi punto de vista, eso por un lado. Y por otro lado, por ejemplo, cuando yo estaba hablando del tema de una entidad de control, ¿cierto? De control fiscal, de fiscalización alrededor, por ejemplo, del uso de recursos públicos en este caso. Obviamente que el avance tecnológico y mucha gente, muchas personas que utilizan esto mucho también empoderadas, donde la capacidad tecnológica para delinquir, dicho de alguna manera, o para malversar fondos, o para hacer cositas no muy ortodoxas alrededor de eso, son más complejas. Lo que me obliga, desde el punto de vista de poder plantear mi ejercicio de vigilancia, por ejemplo, sobre todo la vigilancia, voy a tener que dotar también a los procesos relacionados con eso, al enfoque alrededor de esos procesos de vigilancia, y poder ser muy asertivo, es decir, qué tipo de tecnología voy a ocupar para poder escuchar adecuadamente ese ruido que se está generando o poder detectar ese riesgo y detectar justamente esos huecos que se producen alrededor de que me están dañando, digamos, o están ejerciendo acciones delictivas alrededor del uso de los recursos públicos con tecnología compleja. Entonces yo tengo que equiparar ambos, no sé si me doy a entender, la forma de equiparar, digamos, esto también se da en el mundo delictual en general, por ejemplo, lo que tiene que hacer hoy día la fiscalía o cualquier ente de persecución penal, por ejemplo, evidentemente que tiene que estar a la par. El desarrollo tecnológico dentro de una institución para poder perseguir eso tiene que estar a la par con el desarrollo tecnológico de aquellos que están utilizando las mejores tecnologías disponibles para justamente ejercer esas acciones no muy ortodoxas alrededor de lo que sea en el marco de un fenómeno delictivo. Ahí donde hay que ser asertivos, digamos, de qué manera voy a incorporar la tecnología y la voy a utilizar. Pero para eso no es ponerla por ponerla, es saber dónde ponerla, por qué la voy a poner ahí, de diseñar adecuadamente esos procesos, pero por sobre todo, conceptualizar esa capacidad de negocio y definir esa capacidad de negocio adecuadamente. O sea, lo que les decía, ir desde la definición de eso hacia finalmente la capacidad operativa con la cual la voy a materializar. ¿Vale? Muchas gracias, Marcelo. Bueno, se nos agotó el tiempo, no tenemos más preguntas por el momento en el chat.
Y en nombre de la Corporación Universitaria de Asturias, Marcelo, muchísimas gracias por esta maravillosa intervención y por esta información de valor que nos proporcionas el día de hoy para toda nuestra comunidad estudiantil y para todos nuestros egresados que nos acompañan el día de hoy. Doctora Muchas Lucía. gracias a todos. Un abrazo, Muchas gracias. Marcelo, mil gracias. Fuerte Bueno, abrazo para un todos. saludo, Muchas gracias un para saludo. todos. Nuevamente, Chao. gracias por la invitación y a todos la audiencia, gracias por escucharme y bueno, que tengan una feliz noche.